Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hoy vamos a estudiar el versículo 142, el versículo número 192 del Sagrado Corán de Surah Al-Baqarah, capítulo 2. Primero vais a escuchar la recitación y voy a presentar la recitación del Sagrado Corán de este versículo y después explicaré la traducción de este versículo palabra por palabra y después trataré de explicar la interpretación de este versículo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون. La traducción de este versículo: son un pueblo que ha desaparecido. Para ellos lo que ganaron y para vosotros será lo que ganéis. Y no se os interrogará sobre lo que hicieron. Lo repito una vez más. Son un pueblo que ha desaparecido. Para ellos lo que ganaron y para vosotros será lo que ganéis. Y no se os interrogará sobre lo que hicieron. Ya habéis escuchado la recitación y la traducción de este versículo. Ahora vamos a aprender la traducción de este versículo palabra por palabra. Tilka, aquí puedes ver. Tilka son ummatun, un pueblo. Tilka son ummatun, significa un pueblo. Qad khalat, que ha desaparecido, que ha pasado, desaparecido. Qad khalat, que ha desaparecido. Para enfatizar, utilizamos la palabra qad en árabe. Tilka son ummatun, un pueblo. Qad khalat, que ha desaparecido. Son un pueblo que ha desaparecido. Son un pueblo que ha desaparecido. Khalat utilizamos para femenino, pero aquí utilizamos por un pueblo. Tilka ummatun qad khalat, son un pueblo que ha desaparecido. Laha, para ellos. Aquí para ellos eh, significa que tiene que ver con ellos
laha para ellos, ma kasabat, lo que ganaron. Ma kasabat, lo que ganaron. La palabra kasabat utilizamos para femenino y normalmente utilizamos para una persona, para singular. Por eso normalmente o literalmente tiene el significado de esa palabra debería ser lo que ganó. Pero con el contexto, como esta palabra está juntada con un pueblo, un matún, por eso, si hacemos la traducción con el contexto, entonces hacemos la traducción así, de la forma que acabo de explicar, lo que ganaron. Aunque el significado literal de esta palabra es para el femenino, que es lo que ganó, pero con el contexto, la traducción sería lo que ganaron. Laha para ellos, ma kasabat, lo que ganaron. Tilka ummatun son un pueblo, qad khalat, que ha desaparecido. Laha para ellos, ma kasabat, lo que ganaron. Va y lakum para vosotros será, o será para vosotros. Kum utilizamos para vosotros. Ka utilizamos para ti o usted. Por ejemplo, laka para ti o para usted. Pero lakum para vosotros será para vosotros. Ma kasabtum, lo que ganéis, lo que ganéis. Ma kasabtum, lo que ganéis. Lakum ma kasabtum, y será para vosotros ma kasabtum, lo que ganéis. Kasabtum es una palabra que utilizamos para vosotros. Por eso, el significado aquí también, lo que ganéis. Ma kasabtum, lo que ganéis. Wa y. Casi siempre el significado de la palabra wa es y, pero con el contexto puede cambiar a veces, pero es muy raro, pero se cambia también. Ma kasabtum, lo que ganéis. Va y la tus aluna. La significa no. Tus aluna se os interrogará. Se os interrogará. La tus aluna no se os interrogará. Asual es su palabra. Uh, hay una palabra muy común en árabe, asual, significa pregunta o interrogación. La tus aluna no se os interrogará. Amma sobre. Amma sobre. Lakum para vosotros, será para vosotros. Ma kasabtum, lo que ganéis. Wa y la tus aluna no se os interrogará. No se os interrogará. Amma sobre. Kanu ya'malun. Kanu ya'malun, lo que hicieron. Lo que hicieron. Ya'malun es una palabra que utilizamos para ellos. O lo que hicieron. Kanu ya'malun. Lakum para vosotros será ma kasabtum, lo que ganéis. Va y la tus aluna no se os interrogará. Amma sobre. Kanu ya'malun, lo que hicieron. Lo que hicieron. Tilka ummatun, tilka son, vamos a repetir una vez más. Tilka son, ummatun, un pueblo, qad khalat, que ha desaparecido, que no existe, que ha desaparecido, que ha pasado. Laha, para ellos, ma kasabat, lo que ganaron. Ma kasabat ummatun. Wa y
Lakum será para vosotros. Ma kasabtum, lo que ganéis. Lakum, para vosotros será o será para vosotros. Ma kasabtum, ma, lo que. Kasabtum, ganéis. Wa, y. La, no. Tus aluna, se os interrogará. La tus aluna, no se os interrogará. Amma, sobre. Amma, sobre. Kanu, ya'malun, lo que hicieron. Tilka ummatun qad khalat, son un pueblo que ha desaparecido. Laha ma kasabat, para ellos lo que ganaron. Walakum ma kasabtum, y para vosotros será lo que ganéis. Wala aluna, y no se os interrogará amma kanu ya'malun, sobre lo que hicieron. Con la gracia de Dios, ya hemos estudiado la traducción palabra por palabra de este versículo. Ahora vamos a tratar de aprender un poco de la interpretación de este versículo. Este versículo es el número 142 de capítulo 2 al-Baqarah del Sagrado Corán, explicando el significado o la interpretación de este versículo. El segundo califa de la comunidad musulmana Ahmadiyya, Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, explicó que en este versículo Dios, tiene una relación con los versículos pasados también, eh, en que Dios estaba diciendo: Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Isaac wa Yaqub wa asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu am illahu wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu min Allah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Y después en este versículo Dios dice: Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Son un pueblo que ha desaparecido, para ellos lo que ganaron, y para vosotros será lo que ganéis, y no se interrogará sobre lo que hicieron. En este versículo, Hadith Muslim Maud nos dice, él explicó que Dios explica en este versículo una proclamación de los judíos, que ellos dicen que Hadrat Ibrahim, Hadrat Ismail, Hadrat Isaac, Jacob y sus hijos, ellos estaban cristianos, judíos o cristianos. Eso es eso es una proclamación de los judíos. Pero el Sagrado Corán, el Muslim Maud no explicó que el Sagrado Corán muy simplemente da la respuesta de este concepto y refuta rotundamente esta proclamación, diciendo que todos los profetas que he mencionado, que telka ummatun, la palabra ummatun tiene que ver con los profetas que yo acabo de explicar, que todos los profetas y sus hijos, eh, ya su tiempo no tiene nada que ver con el tiempo de Torah o la Biblia, porque son la gente que ya habían pasado hace muchísimo tiempo. Por eso ellos no estaban cristianos, judíos, porque su tiempo era demasiado, muchísimo más antes. Y el Muslim Maud dice que que ellos son los profetas que ya han pasado. Y esto también está presente en el libro sagrado de los judíos, Torah, y la Biblia también. Dios ha mencionado que son los profetas que ya han pasado muchísimo antes. Por eso Dios dice en este versículo que vosotros estáis mintiendo intencionalmente, ¿sabéis? Eso no tiene nada que ver con la verdad, pero estáis diciendo así, eso no es correcto para nada. Estáis escondiendo la verdad, lo que Dios ha mencionado en Torah. Aunque está escrito muy claramente en Torah que son la gente que ya han pasado.
Por eso, ¿cómo es posible que ellos son seguidores del Moisés o Jesucristo? Eso no es, no está cierto, no es cierto para nada, porque su tiempo ya había pasado. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, explicando esto, dijo que como esta proclamación es fuera de sentido, de la misma forma, dando un ejemplo, él dijo que una vez una cura del cristianismo que se llama Wood, lo dijo que Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam creyó en la salvación. Y Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu dice que como eso es esta palabra de Word es fuera de sentido, de la misma forma, eso es también fuera de sentido que todos los profetas que he mencionado que ellos estaban judíos o cristianos, porque eso no tiene nada que ver con la verdad, con la historia y eso es fuera de sentido porque eso es totalmente en contradicción de los versículos de Torah también y la Biblia. Además, el musulmán no explico que eso es una cosa que está impregnado en las cabezas de la gente. Hasta tal punto que en enciclopedia también está mencionado bajo la palabra Judaism. En inglés está escrito que Ibrahim is considered to have been the first adherent of Judaism. Significa que sobre Ibrahim está considerada que era el primer seguidor del judaísmo. Eso no tiene nada que ver con la verdad. Aunque Dios ha escrito en el Sagrado Corán que tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Que Dios está mencionando que por qué estáis compartiendo vuestros errores con la gente que ya han pasado. Por eso tenéis que tus obras no tienen nada que ver con sus obras. O tus malos actos no tienen nada que ver con sus actos que han pasado. O sus buenas obras no tienen nada que ver con vuestros malos actos que estáis haciendo. Debéis estar preocupados por vuestra fe y porque cada persona tiene que cargar su cargo el mismo, como dice como Dios dice en el Sagrado Corán. La taziru waziratun wizra ukhra, que cada persona tiene que cargar su cargo ella misma. Por eso, este versículo categóricamente explica que son los profetas que no tienen nada que ver con los profetas que han pasado, es decir, que su tiempo ya han pasado, por eso uh, son los profetas que no eran judíos o cristianos, lo que yo acabo de mencionar. Eso es un poco de la interpretación de este versículo. Y muchísimas gracias para estar conmigo, escuchando y aprendiendo la interpretación y la traducción y la recitación del Sagrado Corán. Inshallah, continuaremos de la misma forma en la próxima semana también. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.